Vamos a comenzar entonces con músculo esquelético. ¿Qué nos abarca lo que es músculo esquelético? Todas las articulaciones en general y los huesos largos que podamos evaluar, como el hombro, el codo, el antebrazo, muñeca, mano y dedo, pelvis ósea. ¿Por qué pelvis ósea? Porque después vamos a ver que existe la pelvis blanda, la cadera, el fémur, rodilla, pierna, tobillo, pie. Si se fijan acá nos dice brazo. No es que no se haga ya, hay centros que sí toman brazo. Es muy poco frecuente, pero se toma. Pero nosotros particularmente no tomamos brazo porque no tenemos bobina para tomar brazo. ¿Ya? Nosotros usamos la bobina de la body por lo general para poder tomar antebrazo, que eso lo hacemos en posición así como Superman, con un brazo extendido hacia adelante y es todo un show acomodarlo. No es muy cómoda la posición. Pero cuando es brazo no podemos hacer eso porque necesitamos que esté bien alineada la articulación glenohumeral también. Entonces si ponemos la body, en teoría se puede, pero queda feo porque se sobremuestra el cuerpo de lo que está hacia el otro lado, se mete en la imagen en sí, eso significa sobremuestreo, que la parte del otro lado del cuerpo se va a meter en la imagen que estamos adquiriendo del hombro y no queda feito. Entonces por eso nosotros particularmente no lo hacemos, ¿ya? Pero si se hace, sí existe, para que no crean que no está porque no se hace. ¿Para qué piden este examen? Algias, que es dolor, ¿cierto? Fracturas y luxaciones y tendinopatías o lesiones ligamentosas, que son lo más común, estas tres primeras, ¿cierto? Lesiones osteocondrales, que son lesiones que afectan tanto al cartílago como al hueso, desgarros en la zona muscular, artropatías, que ojo acá, ya que toda artropatía debiese ser con medio de contraste, aumento de volumen y tumores o quistes, ¿ya? Porque un aumento de volumen también siempre, si es que no tiene una causa conocida, si un aumento de volumen es algo que ocurre de un día para otro, sin un golpe, sin nada, esto igual debiese ser con medio de contraste, ¿ya? Porque lo más probable es que haya una causa expansiva o infecciosa de repente de por medio. Y lógicamente cuando la orden médica dice por tumor, también debiese ser con contraste. En el caso de quistes, cuando son quistes simples y no cabe la duda y según la expertise del médico radiólogo que informa, normalmente no es necesario. Aunque hay quistes que son un poquito más complejos, que ya eso sí necesitan medio de contraste para caracterizar mejor. Ahora, vamos a empezar con el examen más común, que es la rodilla. ¿Ya? Nosotros tenemos primero el localizador, que es como el scout, que vamos a ver una imagen en tres planos, ¿ya? Bueno, en verdad son como tres imágenes por plano, en este caso no es como en el cerebro que era una sola, realmente no. Acá la idea es que tanto en el localizador sagital como en el coronal, nosotros situemos el localizador en sí paralelo a lo que son los platillos tibiales, ¿ya? La gran utilidad de los cortes axiales es poder hacer una correcta evaluación de los meniscos en su morfología, ya sobre todo para diferenciar cuando hay rotura. En las otras secuencias igual se pueden ver los meniscos, sí es cierto, pero ahí los vemos por sección. No hay algún punto en los que los veamos enteros, como sí pasa en los axiales.
¿ya? Entonces por eso es muy importante que siempre queden al eje de los meniscos, que en este caso ustedes se pueden guiar por los platillos tibiales. O también el borde inferior de los cóndilos femorales, que vendría siendo lo mismo, ¿verdad? ¿Ya? Y sí o sí, esto debe abarcar por sobre el borde superior de la rótula, sin cortarlo, y llegando por inferior hasta la inserción del tendón rotuliano, que en verdad debiese llamarse ligamento rotuliano porque es una unión entre hueso y hueso, pero en la literatura igual lo van a encontrar como tendón rotuliano. Que esto es más o menos a nivel donde empieza la tuberosidad de la tibia. Acá si se fijan, bueno, en verdad tanto en este como en este se ve, pero acá tenemos un cuadro que nosotros lo vamos a poner en dirección de cómo se encuentre la rótula para que la imagen que nos entregue al equipo la entregue derecha, porque acá está como un poco inclinada. Entonces nosotros lo inclinamos según la orientación de la rodilla, de acá específicamente de los bordes de los cóndilos femorales, para que después la entregue derecha. Y este doble borde que se ve hacia los costados es el famoso sobremuestreo. ¿Por qué se llama sobremuestreo? Sucede que en este caso las imágenes axiales se van a adquirir en dirección de fase de derecha a izquierda, de acá a acá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo considero solamente el cubo, me queda esta porción de grasa afuera. ¿Qué pasa si esta porción de grasa queda afuera y la dirección de fase derecha a izquierda? Esta porción de grasa se me va a meter acá. Va a aparecer traslapada, por decirlo así, y dada vuelta como espejo. O sea que si este borde es así, adentro se va a meter así, ¿ya? Que en este caso, la verdad, no habría ningún gran problema porque se estaría metiendo en la misma grasa, pero el problema radica cuando hay rodillas que tienen menos grasita y se puede meter tanto en la parte muscular como en la parte ósea, ¿ya? Entonces, para eso se usa el sobremuestreo, para uno poder eh, tapar esa zona que queda fuera del campo de visión y decirle al equipo que no, esta zona no la incluyas en la imagen. Porque si no, como les digo, si es que está en la dirección de fase, lo que queda afuera se va a meter en la imagen, que es más o menos lo que les comentaba yo que pasaba con el brazo. Uno puede poner sobre muestreo al máximo, pero aún así queda parte del cuerpo afuera. Entonces es más o menos cacho tomar los brazos cuando no se tiene una bobina para poder hacerlo. Una vez que se adquiere la primera imagen axial, podemos planificar los sagitales. No quiere decir que uno no pueda planificar el sagital sin el axial, igual se puede, pero la idea es tener una imagen más bonita como para definir bien los bordes de un lado hacia el otro. En el planificador del sagital, vamos a ver que tiene que pasar aproximadamente por el eje de la rodilla. Ya, o sea, tratar de dejarlo paralelo a la rodilla en sí, que va a coincidir con el eje medio de la tibia, más no con el eje medio del fémur. Ojo ahí, ya, porque lo que queremos ver es rodilla. Esto podrían inclinarlo un poquito más también en dirección del ligamento cruzado anterior que se alcanza a ver ahí, pero la verdad con esta dirección es suficiente, si no quedaría un poco muy inclinado. Si se fijan acá, esto que alcanzamos a ver también es el ligamento cruzado anterior. Y la idea es que nosotros en el sagital después podamos ver este ligamento por lo menos en uno o dos cortes completos. ¿Ya? En el axial lo que vamos a hacer es que
esto en pacientes normales, va a coincidir con el punto más alto de la rótula de, de inclinación acá arriba, ¿cierto? O también lo pueden ver según la cara del cóndilo, la cara interna del cóndilo medial. Ahí sí. Ya que tenga como un eje o simplemente en el punto medio de donde está la fosa intercondilia, ¿cierto? Y tratar de dar una inclinación que quede perpendicular al plano que forman los bordes posteriores de los cóndilos femorales. También es una buena referencia. Y acá nuevamente tenemos el cuadro de lo que nos va a quedar, ¿cierto? El campo de visión y acá aparece el sobremuestreo. Y acá, bueno, ¿para qué lo usamos? Porque estas zonas, si se fijan hasta acá, hay una línea negra que hasta ahí nosotros vamos a tener bien la señal. Más abajo de eso ya no nos va a agarrar señal que se pueda, que pueda interferir en la imagen. Entonces, nosotros intentamos ubicar esto de manera que lo que se ve, que es más hacia acá inferior que hacia superior, la verdad, no se mete en la imagen, ya que los sagitales se adquieren en dirección eh, cabeza-pie, HF, como dicen los computadores realmente, que significa head fit. ¿Por qué pasa esto? Porque si ustedes lo adquieren en una dirección de fase diferente, la arteria popltea hace mucho artefacto en la imagen y se sobremuestrea por toda la rodilla, de adelante hacia atrás. Y queda feo, ¿ya? Por eso se tiende a elegir esta dirección de fase. Acá tenemos una imagen sagital bonita, que esto es lo que yo les digo que ustedes deberían conseguir, que es tratar de ver el ligamento cruzado anterior completo, ¿cierto? Y también vamos a ver el posterior. Si es que avanzamos hacia el otro lado, también lo podemos ver completo, ¿ya? Y ustedes en esta misma imagen, en la que ven el ligamento cruzado anterior, es como se puede planificar el coronal. Y acá tratamos de seguir también el eje de la tibia, ¿cierto? El eje medio. Ya hacia la parte superior, hacia el fémur, se pierde esa inclinación, pero no es lo importante, lo relevante. Eh, Hay veces que uno pudiese seguir el borde anterior de la rótula para guiarse, pero hay que ver qué tanta inclinación provoca eso. Porque si yo lo dejara muy inclinado, igual tampoco tendría una bonita presentación. Entonces ahí uno hace un promedio nuevamente. Y en la imagen axial también vamos a dejarlo paralelo a una línea imaginaria que trazamos que va desde los bordes posteriores de los cóndilos femorales. Y abarcando, por supuesto, desde la rótula, que en verdad en el corte axial podemos ver que es el punto donde se insertan los ligamentos, estos de acá de los lados, ¿cierto? Hacia atrás. Más allá de rótula hacia adelante no es relevante, a menos que exista una lesión ahí en la rótula, como por ejemplo una fractura. Pero si no, no es muy importante cortarla. Con que en 3 y 4 cortes aproximados veamos la rótula de los cortes coronales, ya es suficiente. Y por detrás, por lo general, siempre tienden a incluir tanto los bordes posteriores de los cóndilos femorales como el cartílago que se ve acá por posterior, ¿cierto? Y tendemos siempre a cortar a la mitad de este vasito de acá. Puntos de referencia que les pueden servir como anatómicos para poder ver la planificación. Ahora en sí, el protocolo de rodilla, propiamente tal, que es la mayoría de los centros lo usan, hay algunos que difieren, algunos y en otros, tenemos
los DP FATSAT tanto en axial, sagital y coronal, el T1 coronal y un T2 sagital. ¿Por qué se usa DP FATSAT? La verdad es que un DP normal, que ya les había comentado al principio, es muy parecido a un T1. Muy parecido, son muy iguales. La única diferencia entre DP y T1 es uno, que el DP nos va a mostrar el líquido, ¿cierto? Porque de densidad protónica, el T1 no muestra el líquido hiperintenso. Y dos, también se ve el cartílago de las superficies articulares hiperintenso. Si se fijan acá, el cartílago de la rótula por interno se ve blanquito, ¿cierto? El cartílago acá que rodea la superficie de contacto del fémur, hasta acá atrás, también se ve blanquito. ¿Ya? Esa es la gran utilidad de los BP, poder evaluar el cartílago, que en otras secuencias no lo vemos así. ¿Por qué? Porque los cartílagos son estructuras altamente estructuradas, valga la redundancia, y son muy ricos en colágeno, ácido hialurónico, que estos a la vez son muy ricos en protones de hidrógeno. Por ende, por eso vamos a ver los hiperintensos. ¿Ya? Ahora, si se van a dar cuenta más adelante cuando veamos todos los protocolos de músculo esquelético, siempre vamos a encontrar un solo T2. Y ustedes dirán, ¿por qué T2? El T2 nos va a entregar más información que un DP, ¿o no? En caso de un edema, por ejemplo, o daño de algún ligamento, se va a ver hiperintenso. El DP hace lo mismo. También te va a mostrar el edema. Pero sí, la respuesta va más o menos por lo que dijo Benjamín con los ligamentos y tendones. No sé si yo me estaría adelantando de repente, porque no sé si ya lo vieron en la cátedra o no. ¿Han hablado de artefactos? No, profe. Bueno, Ya, yo les voy a adelantar entonces un poquito. Hay un artefacto en particular que se llama el artefacto del ángulo mágico. Ese artefacto ocurre en la mayoría, bueno, en todo músculo esquelético, en verdad. Ahí en la próxima clase, cuando veamos imágenes, lo vamos a ver con detenimiento. Que se produce en todos aquellos tendones o ligamentos que con respecto a un plano se encuentren en aprox 50 grados, 45, 51, 55, por ahí, en ese espectro. O sea que tengan una cierta inclinación con respecto a un plano. Como acá, por ejemplo, que si ustedes siguen este plano, ven esto. Un ángulo que más o menos, si lo tomamos con el eje vertical de, en este caso, de la tibia, este mismo de acá que se ve en el planificador, es un poquito más arriba de 45, yo diría que unos 50 y algo, quizá un poquito más de repente. Y si lo tomamos por el eje de acá, de los platillos tibiales, igual más o menos el mismo ángulo. Lo que es importante que entiendan que son ligamentos que se encuentran inclinados con respecto a un plano, en el orden de ese rango de ángulos. ¿Qué pasa? Que donde se forma el ángulo, por ejemplo acá en este caso, de este eje, en la inserción, justo donde tenemos la formación del ángulo, se ve una hiperintensidad.
que a eso se le llama el ángulo mágico, que es producto de la misma angulación, es un efecto no deseado en la imagen. Y esto sucede únicamente en aquellas potenciaciones que tengan un tiempo de eco corto. O sea, lo vamos a ver en el T1 y lo vamos a ver en el dp. ¿Cuál es la única potenciación que nos ayudaría a no ver ángulo mágico? El T2. Entonces, la única real utilidad del T2 en los protocolos de músculo esquelético es corregir el ángulo mágico. Que esto en verdad puede ser que ustedes vean en un tendón o en un ligamento en el cruzado, por ejemplo, que se ve así como súper edematoso y decir, oh, mira, tiene rotura parcial. Y después vemos el dedo y no, mira, se ve bien. Que vamos a ver qué sucede, eso pasa mucho. Entonces uno dice, ah, no, era ángulo mágico. No es realmente que el ligamento esté así. O, por ejemplo, que haya una lesión efectivamente y en el DP se ve súper alaraco y en el T2 realmente no era tan así como se veía, era menos. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las secuencias con tiempo de eco corto, producto del ángulo mágico, van a sobreestimar una lesión, ¿ya? Y ya dejando el protocolo estándar de lado, cuando hay artefacto por elemento de osteosíntesis, agregamos STIR en los tres planos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy molestoso, sobre todo en los DP FATSAT que no van a saturar bien en la zona del artefacto. Y lógicamente también vamos a tener que cuando requiera medio de contraste, siempre agregar las secuencias T1 FATSAT en los tres planos. Ahora también van a haber patologías en las que conviene agregar un T2 gradiente en el plano que vaya a evidenciar mejor la patología. Que esto es particularmente cuando se encuentran, por ejemplo, unas sinovitis velloanodulares, que son una sinovitis, como lo dice, es una acumulación de líquido, que por dentro va a tener unos cuerpos extraños que tienden a estar como calcificados. Y por eso mismo, por esta particularidad de estos cuerpos extraños, es que conviene agregar un T2 gradiente para caracterizar mejor. ¿Ya? Acá vemos una foto muy fea, muy mal tomada, de un DP FATSAT axial. Y acá, como les digo, se evidencia muy bien el cartílago articular hiperintenso. Los músculos también se ven un poquito levemente hiperintensos. ¿Ya? O si lo quisieran diferenciar de repente con otra secuencia que sea FATSAT. Que por ejemplo, cuando ustedes están ante un T2 FATSAT y un DP FATSAT, igual tiende un poquito a diferenciar el ojo, sobre todo en el hombro vamos a ver que hay un DP coronal FATSAT y un T2 coronal FATSAT se parecen mucho. Al principio es muy difícil diferenciar. Y acá tenemos igual un DP sagital y un T1 coronal. Acá vemos la musculatura que se ve hipointensa y un T2 la mostraría aún más hipointensa. Acá tenemos el T2 sagital de la misma secuencia. Y miren, acá vamos a ver al tiro el efecto. Ahí, por ejemplo, ustedes ven que pareciera haber una pequeña lesión hiperintensa en el ligamento cruzado anterior, ¿cierto? Y acá está. No. O sea, esa pequeña que miren acá, de hecho, que esto que se ve acá igual es el ligamento cruzado anterior, igual parecía tener una pequeña lesión hiperintensa, que si lo vemos hacia posterior,
Igual esto es cierto que sigue una pequeña inclinación, pero si lo mostraba acá, acá igual se ve un pequeño enfoquito hiperintenso. Pero el T2 es el que manda en estos casos, y que este es exactamente el mismo corte que este, y acá no lo vemos. O sea, esa pequeña lesión que se veía no era una lesión realmente, era solamente ángulo mágico. Y ahí. ¿Alguna duda con rodilla? Profe, si podría explicar nuevamente lo del sobremuestreo se llama, ¿no? Sí, es sobre muestreo. Por favor. Sí, mira. Ya en este para dar uno diferente. Lo que pasa es que tú acá, el cuadro principal es el FOV, el campo de visión que tú tienes. Todo lo que queda fuera del campo de visión, que en este caso la dirección de fase, de hecho la dirección de fase te la va a soplar al tiro como te presenté esto, porque siempre va a ser en dirección de sobremuestreo, ¿ya? En este caso la dirección de fase también va a ser derecha-izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que queda fuera del campo de visión principal, que vendría siendo este pequeño cachito de grasita, se va a meter adentro de la imagen, porque la dirección de fase, o sea, de cómo se va a adquirir la imagen, va a ser en esta misma dirección de derecha a izquierda. Entonces, todo lo que queda afuera se va a meter adentro y te va a molestar. Se puede, en este caso no molestaría mucho porque si se mete, se va a meter a la misma grasa, pero pudiese ser el caso de una persona que se le metiera más adentro en otras estructuras, sobre todo en muslo, a la parte de la zona de la pelvis, ahí te molesta mucho. Entonces, en esos casos es muy útil el sobremuestreo para evitar que esa zona se meta en la imagen. No sé si ahí te quedó un poquito más claro. Sí, profe, ahí capté más. Igual Muchas en gracias. todo caso después vamos a ver más ejemplos de lo que pasa cuando se sobremuestrea algo, ¿ya? Porque hay imágenes de eso. Ya. Ahora vamos al hombro, que es la segunda articulación más común que se suele pedir. Cuando vamos a planificar los axiales de hombro, acá en el localizador sagital, vamos a ver que si nos queda bien posicionado el hombro, el eje del húmero nos va a coincidir con la Y que se forma acá de, de la escápula, ¿cierto? De lo que uno podría ver en rayos en la proyección de hombro outlet, esa misma Y, ya, esa misma Y nos va a coincidir acá con el húmero. Y en el caso de que el brazo no quedara bien posicionado, no van a coincidir y ahí hay que ir a ver sí o sí la Y, ¿ya? Y la idea es que esto quede perpendicular al eje de la Y o perpendicular al eje del húmero, si es que coinciden, ¿ya? Abarcando idealmente desde el borde superior de lo que vamos a tener acá, la articulación acromioclavicular, ¿cierto? Hasta el borde inferior, bueno, no borde inferior en verdad. Acá se alcanza a ver qué pasa la vena axilar. Esa es una buena referencia anatómica para poder llegar a un límite inferior, porque lo ideal acá es que nosotros veamos la articulación del hombro completo. Si se puede, la articulación acromioclavicular completa también, pero no es necesario, a menos que el paciente venga por una disfunción acromioclavicular o alguna fractura en la clavícula de repente o alguna lesión en el acromion también puede ser. Pero en hombros que son muy grandes, sobre todo de los hombres que tienen estructura ósea más grande, si no alcanzan a ver la articulación acromioclavicular completa,
y el caso no lo amerita, no importa, puede quedar a la mitad, ¿ya? Pero sí o sí la articulación glenohumeral, por supuesto que tiene que estar completa. Y acá en el coronal vamos a ver que esto va a pasar igual perpendicular a lo que es la articulación glenohumeral. Y en el axial lo vamos a dejar, la verdad, de manera que quede presentable. Hay gente que prefiere dejar el hombro, o sea, la articulación del hombro totalmente plana. Hay unos que les gusta darle más angulación, otros menos. Eso la verdad es a gusto del consumidor. Nosotros lo dejamos así como que quede tipo en 45. Y acá una banda de saturación para saturar específicamente esta parte de acá, que es la zona del pulmón, que la respiración puede ser muy molestosa en el hombro también. Puede provocar movimiento, entonces eso ayuda igual un poquito a disminuirlo. Aunque si una persona respira muy profundo, igual se va a mover, con o sin banda de saturación. Una vez que tenemos un axial bonito, que en este caso es un gradiente, el gradiente lo van a reconocer porque se ve muy muy bien el trabeculado óseo de los huesos. Van a verlo así como trabeculado. No sé cómo explicar la verdad, pero se pueden ver así como las rayitas internas del hueso, por decirlo así, debido a que ustedes saben que la mayor parte de adentro es tejido esponjoso, pero en ese tejido esponjoso igual hay trabéculas que vienen a ser de calcio propiamente tal, que eso es lo que provoca que en el gradiente se vean así. Acá ahora en el sagital lo vamos a dejar paralelo al eje de la Y o del húmero. En el coronal lo vamos a dejar derechito, bonito, presentable. Acá no hay mucho que hacer, la verdad. Y acá si se fijan el sobremuestreo es más grande por esta zona de acá, que es lo que se alcanza a ver también de la señal de lo que nos da la antena. Entonces la idea es tapar esto que se ve acá, para que no se meta en el hombro. Que hay veces que hay hombros que son muy, muy grandes, igual se alcanza a meter un poco. Pero y ahí, aunque pongamos el sobremuestreo al máximo, como acá, que creo que es el caso que está en sobremuestreo 100%, igual de ahí ya no hay mucho que hacer. O sea, podríamos agrandar también el FOV, pero esto igual involucra una alteración en la relación señal-ruido, y intentando arreglar eso involucra un aumento del tiempo. Entonces, entre que se justifique o no se justifique, ahí hay una pequeña disyuntiva. Pero son casos contados con la mano en los que pasa eso, no es que pase siempre. Y en el axial hay un dicho que dice que tiene que ser paralelo siguiendo el eje de la cola de cometa. Con mucha imaginación ustedes podrían ver que la cabeza humeral es el cometa y la zona glenal de la escápula es como la colita del cometa. Entonces la idea es seguir un eje paralelo a esta cola de cometa, tratando que sea equidistante también en cuanto al húmero, ¿cierto? Que la misma cantidad de húmero que veamos para un lado sea la misma que veamos para el otro, o lo más equidistante posible porque hay que seguir también este eje. O si también lo quieren ver, que sea perpendicular nuevamente a la articulación glenohumeral y abarcando los tendones que se ven acá, que en este caso este que se alcanza a ver es el subescapular, ¿cierto? Y este que se alcanza a ver por detrás es el infraespinoso. Acá, ya teniendo el coronal también, que en este caso es un T1, y este de acá es un DP FATSA, ya no es el mismo gradiente. Si se fijan acá, como les contaba, las trabéculas óseas que veíamos en el gradiente ya no se ven en el DP y tampoco se ven en el T1.
Es una característica única este trabeculado de los gradientes, el músculo esquelético. Acá, ahora en el axial, para poder planificar el sagital, lo vamos a dejar paralelo a la articulación glenohumeral o perpendicular al eje de la colita del cometa. En el plano coronal lo vamos a dejar paralelo al eje del húmero para poder presentar bien una bonita articulación glenohumeral también, pero en especial el sagital, la mayor utilidad que tiene es para poder evaluar correctamente la articulación acromioclavicular y ver qué tipo de acromion tiene la persona, si es acromion tipo 1, 2 o 3. Ya mayormente no tiene otra gran utilidad. O sea, sirve, sí, pero no, aparte de eso, no nos va a entregar más información de lo que ya nos entregaron los otros planos. Y en el sagital también la idea es que acá en el localizador lo vemos así de lado. Entonces la idea es que finalmente nos entregue un número o una I eh, derechita, vertical, no inclinada como este localizador, ¿ya? Y por supuesto que alcance a barrer desde el borde externo de lo que es la cabeza humeral y que alcance a cubrir por completo lo que es la articulación acromioclavicular y la articulación glenohumeral. Con eso ya estamos listos. Y ahora el protocolo del hombro. Acá sí tenemos un T2 gradiente axial como rutina, porque ustedes saben que en las inserciones del manguito rotador es muy común ver calcificaciones. Entonces, eh, está incluido en el estándar de hombro. Y después, si se fijan, lo que sigue es muy parecido al de rodilla. Tenemos DP FAT-SAT en axial y sagital, tenemos un T1 coronal, acá también tenemos un DP FAT-SAT coronal, y lo que es diferente de la rodilla en este caso vendría siendo el T2 coronal, que para el hombro es FAT-SAT, porque evidencia mejor en el caso de que realmente hubiese una lesión ligamentosa o tendinosa. Lo mismo que en rodilla, que esto aplica para todo músculo esquelético. En caso de haber una presencia de artefactos de susceptibilidad magnética, como los elementos de osteosíntesis, se agrega STIR en los tres planos y en caso de requerir contraste, T1 FAT-SAT en los tres planos. Ahora ustedes quizás se preguntarán por qué de lleno no reemplazar los DP FAT-SAT por los STIR. Porque los DP FAT-SAT, solo por ser DP, son los que nos entregan la información del cartílago articular y no otra secuencia. Así que reemplazar STIR por esto no nos sirve. Tiene que sí o sí ser agregado. Acá, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de un axial de hombro en gradiente que se evidencia el trabeculado que yo les comentaba, versus un DP FAT-SAT que ya no se ve. Esta imagen ya es más homogénea. Acá tenemos un T1 y acá un DP FAT-SAT coronal. Si se fijan acá, a la zona de la inserción del supraespinoso, vemos que está hiperintenso, que está edematoso. Acá también se ve blanquito cuando debiese verse negro, negro, porque recordemos que hay ligamentos y tendones en todas las secuencias y en todas las potenciaciones deben verse negros. ¿Ya? Y acá se ve plomito, un poquito más blanco hacia esta zona. Y si nos vamos al T2 FAT-SAT, que es este, acá sí se nota si hay una lesión efectivamente, pero no está tan alaraco como acá, si se fijan.
¿ya? Acá hay zonas que respetan la hipointensidad del tendón. Y sí, acá hay una hiperintensidad, que es cierto, estaba ahí. O sea, sí, acá sí hay una tendinosis del supraespinoso y hay que evaluar bien si es que corresponde a un pequeño grado de rotura o no. Pero no creo la verdad. Podría ser que haya una pequeña rotura, pero nada muy importante porque igual se ve la indemnidad del tendón completo. Pero para esto está el T2, para corregir lo que el DP y el otro alaraquean mucho, que es netamente por ángulo mágico y sobreestiman la lesión real. Y acá vemos un sagital. Se pueden distinguir igual bien las porciones de los tendones del manguito rotador, ¿cierto? Podemos ver el espacio subacromial también muy bien, la articulación acromioclavicular, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda con el hombro? Profe. ¿No? Ya. Ahora en orden de frecuencia de solicitud, lo que le sigue es el tobillo. Es la otra zona que tiende a lesionarse muy comúnmente. El primer plano que uno planifica tiende a ser el sagital. Para esto, en el plano coronal, vamos a hacer lo que siga paralelo al eje de la pierna y tobillo. Pierna, no tibia ni peroné, no, pierna, ¿ya? Y en el axial vamos a hacer un promedio que pase más o menos eh, perpendicular a lo que es el astrágalo, ¿ya? Perpendicular al eje largo en este caso, el astrágalo. Y lógicamente sin cortar ningún malleolo, tanto ni el peroneo como el tibial. Y en el plano sagital que vemos, lo importante es cubrir el tobillo. Hay pies que son más grandes que no vamos a ver tanto de los metatarsos y en ese caso ya no importa porque lo que queremos ver acá es tobillo. Si se quiere ver más adelante se pedirá pie, ¿ya? Una vez que tenemos un sagital, que en este caso es un STIR, vamos a proceder a planificar el axial. Para el axial, en el plano sagital, la idea es que siga el perpendicular a lo que venía siendo en este caso el eje de la tibia. Ahora sí vamos a ver la tibia. Ya no pierna propiamente tal, sino que tibia. Y en el axial vamos a ver que sea paralelo a la polea astragalina. Y en el tobillo, sí o sí vamos a abarcar por superior desde donde está la sindesmosis del tobillo, ¿cierto? Hasta por posterior, o sea, por inferior, eh, por encima de lo que vendría siendo la fascia plantar. ¿Ya? No es necesario abarcar el calcáneo completo, la verdad, puede quedar este cachito afuera. A menos que el paciente venga por una fascitis plantar. Ahí sí o sí hay que abarcar la fascia plantar completa, que es esta línea negra que se ve acá abajo. Y cuando hay fascitis, por lo general la zona de la inserción al calcáneo y un poquito más hasta acá, dependiendo del grado de la fascitis, se ve hiperintenso. Lo van a ver como una inflamación también muy hiperintensa. Acá ya tenemos un T1
Acá igual se ve muy bonita la fascia, ¿cierto? Y ahora nos quedaría solamente planificar el coronal. Para planificar el coronal, en el plano sagital lo vamos a hacer igual, siguiendo el eje de la tibia, que quede paralelo a este eje, el eje vertical, ¿cierto? Y va a abarcar por anterior, idealmente que abarque eh, los huesos que vendrían a ser la mitad del tarso, las cuñas no importa que queden afuera, ya, pero sí o sí la mitad del tarso que quede dentro. Si no se puede tanto, con que quede el astrágalo dentro por lo menos, también está bien, pero ideal que sea la mitad del tarso. Y por posterior hasta el tendón de Aquiles, pero no por completo, sino que donde empieza. A menos que venga por una tendinitis del tendón de Aquiles o por rotura del tendón de Aquiles. Ya ahí sí hay que abarcarlo completo, pero si no, hasta la mitad del tendón de Aquiles estamos bien. Y en el eje axial vamos a seguir paralelo al eje largo del astrágalo nuevamente. Antiguamente era perpendicular a ese eje largo, ahora es paralelo. Vamos a ver que por posterior quedamos justo a la mitad del tendón de Aquiles. ¿Ya? Y el cubito del FOB, por supuesto, siempre ajustarlo para que nos quede derecho y no así como inclinado, como se ve en el localizador. Ahora tenemos acá el protocolo del tobillo, que van a incluir un estirio, un T1 sagital, un T2 axial, un T1 coronal, un DP fatsat coronal y un DP fatsat axial. Nuevamente tenemos un solo T2, que es el T2 axial, que es el más susceptible al artefacto del ángulo mágico, el plano axial. Acá lo que les contaba anteriormente, que en caso de fascitis plantar, se debe abarcar la fascia plantar completa. ¿Ya? Y la misma regla de músculo esquelético anterior, en caso de necesitar medio de contraste, T1 fatsat en los tres planos. Acá vemos una imagen de STIR, una imagen de T1, un T1 nuevamente. Acá tenemos un DP coronal. Acá tenemos un T2 axial y acá un DP fatsat axial. Acá en el axial es donde más ligamentos y tendones se van a ver inclinados. Por eso es que se usa más en este plano, el T2. Acá, por ejemplo, miren, hay un pequeño ligamento que se ve hiperintenso acá en el centro, que es el mismo que está acá y acá se ve negrito por completo. O sea, esto de acá es, nuevamente, ángulo mágico. Acá también hay un ligamento que se alcanza a ver ahí un poquito blanquito, llegando a la inserción, y acá se ve negro, ángulo mágico. Y eso sería por hoy. Ya, ahora vimos lo más común de músculo esquelético, como les comentaba. En el otro laboratorio vamos a ver imágenes de lo que vimos ahora, de rodilla, de hombro y de tobillo. Y en el subsiguiente vamos a terminar de ver músculo esquelético. ¿Tienen alguna duda con lo que vimos hoy día? ¿Les No, quedó profe. claro el concepto del ángulo mágico? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, cuando se los pasen en cátedra, no debería haber ningún problema. ¿Ya? Y bueno, recalcarles siempre que la secuencia clave en el músculo esquelético son los DP.
porque a diferencia de todas las otras secuencias, el DP nos muestra lo que es el cartílago articular, ¿ya? Eso, chicos, nos estaríamos viendo la otra semana el lunes. Antes de que se vayan, déjenme ver la asistencia. Voy a tomarle pantallazo. Y ahora sí. Son libres, cuídense. Y nos vemos. Profe, una consulta, ¿se podría quedar un ratito para hablar algo? Sí, por supuesto. Chiquitito. Ya, Sí, profe, gracias.